tardes. Bienvenidos todos a esta conferencia organizada conjuntamente por la SIBI, la Sociedad Internacional de Bioética, y el patronato de la Fundación Foro Jovellanos del Principado de Asturias. Como presidenta del Comité Científico, les doy a todos la más cordial bienvenida y disculpo al presidente del patronato que por motivos personales no puede acompañarnos. Y ya sin más paso la palabra al doctor Marcelo Palacios Alonso, presidente de honor del Comité Científico de la SIBI, que será el encargado de presentar al conferenciante. Sí. ¿Me oye bien? No. ¿Necesito esto? Se va la pila. Le falta la pila. Problemas de directo. Buenas tardes. Muchas gracias a todas y a todos por asistir a esta conferencia. Orlando, el ponente, me ha tenido la amabilidad de pedirme que haga una introducción. Evidentemente el protagonista es él. Por lo tanto, la intervención va a ser breve y en cualquier caso apuntando una serie de cuestiones que hacen referencia a Jovellanos. Él va a hablar de Jovellanos de una cuestión poco conocida, porque en general, cuando hablamos de Jovellanos, nos referimos pues, a los planteamientos en materia agraria, que si su informe sobre la enseñanza pública, que si la cuestión de las carreteras y comunicaciones, que si la minería, etc. Todas esas cuestiones, aparte de que era político y jurista, entre otras cosas fue ministro de Justicia y además fue presidente del comité que se opuso al rey, al famoso rey Pepe Botella, hermano de Napoleón Bonaparte, cuando estuvo aquí asentado. De manera que para mí es un motivo doble el poder dirigirme a ustedes brevemente. El primero, porque consolidamos esa liazón, esa unión que ya es Solina, nuestra presidenta del Comité Científico de la SIBI, pues y que además, seguro se va a enfadar, pero la acaba de nombrar vicepresidenta del Comité Nacional de Bioética. No te enfades, que lo mereces además. En cualquier caso, por eso en primer lugar, porque con esto se consolida una relación de colaboración entre Foro Jovellanos y la SIBI, y por otra parte, porque Orlando nos va a ofrecer, don Orlando Monotinos, nos va a ofrecer una visión de Jovellanos que habitualmente no tenemos la mayoría. Ya digo, que si el estudio para la reforma agraria, que si el informe sobre la salud pública, o la asistencia o la educación pública, etcétera, etcétera, todas estas cuestiones. Pero hay en Jovellanos un aspecto que es el de la ciencia. No se toca mucho, no se habla mucho de eso. Y en aquella época, en la época del siglo XVIII, el siglo de las luces, así llamado por una serie de personas en toda Europa y también en España, pues los jovellanos también, en la segunda mitad del siglo XVIII, ese siglo de las luces, pues se conoció así porque un grupo de personas intentaron cambiar con criterios pasados de dominio de los poderes económicos
e incluso de la propia Iglesia, y asentar en la razón, en el conocimiento y en la reflexión una serie de medidas que pudieran ser útiles para el conocimiento en general y fundamentalmente para la mayoría de las personas que no tenían acceso al conocimiento, a la educación y a todas estas cuestiones. Es también el siglo de la leyenda negra, que había comenzado en el siglo XVI y que desde luego pues, los franceses y los ingleses procuraron reafirmar en el siglo XVIII, haciendo una imagen de España desmerecedora en el sentido de que éramos un país cruel, un país ignorante, un país que no podía nunca ponerse al nivel de todos los demás. En este sentido, yo creo que es una satisfacción y un placer que contemos con Orlando para, nunca mejor dicho, para ilustrarnos, porque estamos hablando de la ilustración, para enseñarnos de lo que fue el trabajo de Jovellanos en materia de ciencia pura, de ciencia aplicada, ¿verdad? Y termino diciendo unas breves palabras sobre él, porque debo hacerlo. Orlando es una persona a la que conocí hace algunos años y del grupo de personas que influyeron en mi vida, sin pretenderlo, algunos, otros sí, que me enseñaron a saber, que me enseñaron a ser, que me enseñaron a estar. Entre ellos están personas, unas muy unidas, que me enseñaron cosas que no enseñan las universidades, como son, por ejemplo, las pescaderas de Candás de hace 70 años o 80 años, que con su filosofía de pobreza pues te enseñaban virtudes, que luego no encontré nunca en la universidad, sinceramente. Y luego otras personas que te enseñaron a ser y a estar. Orlando es de esas personas que estás a su lado y realmente, siendo una persona que tuvo que plantearse esfuerzo en la vida para salir adelante, sin embargo supo salir adelante con una serie de propiedades, de cualidades que lo hacen merecedor de aquello que ha alcanzado, que ha llegado a aportar un conocimiento concretamente sobre Jovellanos importante, que participó en la fundación del Foro Jovellanos, que luego se ocupó de todos los temas relativos a la documentación, a la literatura y todas esas cuestiones, y que actualmente y afortunadamente pues es director del centro del Foro Jovellanos. Por lo tanto, para mí, y termino, Orlando es una persona conocedora de aquello de lo que hablar y completamente fiable. Por lo tanto, les dejo con su palabra. Disculpen, creí que había perdido la primera página. Bueno, señora presidenta del Comité Científico de la SINI, doctor Isolino Ariaño Galán, presidente de honor del SINI, don Marcelo Palacios, patronos, amigos, señoras, señores, amigos todos, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta ocasión tan especial para mí, como es un nuevo acto compartido con la SINI y el Foro Jovellanos, que además en esta ocasión sirve como bautismo de mis intervenciones públicas formales, que como podrán comprobar, provocan en mí un cierto síndrome de impostor al encontrarme en una zona que siempre ocupa a nuestros invitados. Todo es producto de una iniciativa de dos personas vinculadas con la ciencia, la presidenta del Comité Científico a mi derecha, doctora Ariaño, y también de quien me honra con su amistad desde hace varios lustros, el doctor Palacios, que con su nobleza, generosidad y buena clase ha glosado una inmerecida semblanza de mi persona, y no es falsa modestia, Deseo comenzar aclarando que mi vida profesional no ha transcurrido en el ámbito de la oratoria, por lo que a través de esta charla intentaré concretar la implicación de Jovellanos con las ciencias útiles,
desde la visión más humilde e entusiasta jovellanista, de un humilde entusiasta. Es casi seguro que en este corto espacio de tiempo no tengamos ocasión para desarrollar el tema con la amplitud que se merece. Realmente, Jovellanos es más conocido como hombre de letras que de ciencias, razón por la que hoy haremos un recorrido por aquellos aspectos en los que don Gaspar lucha con todas sus armas para poner en valor estas dos disciplinas a través de la razón. La obra de Jovellanos se ha leído, se ha interpretado desde muchos puntos de vista. Se cuentan por cientos las monografías y artículos que recorren su obra biográfica. Como ya les dije, solo me tengo como uno más de los muchos jovellanistas y alguno que se encuentra entre nosotros con mucho más conocimientos de quien les habla. A pesar de todo, he de reconocer que el proceso, que ya dura más de 25 años, de la bibliografía jovellanista, y editando a Jovellanos continuamente, he podido revisar múltiples impresos sobre el prócer, y siempre me han sorprendido lo cercanas que las llamadas ciencias útiles se mantienen a lo largo de toda su obra y de sus ideas. Jovellanos llama ciencias útiles a todas aquellas que estudian la naturaleza. Esa es la primera premisa, bajo cualquiera de sus aspectos. Y dice: nacidos para vivir sobre la tierra, ella es la que os presentará los objetos más dignos de vuestra contemplación. Ellas, refiriéndose a las ciencias, el grande y poderoso instrumento de la razón humana, son las precursoras de la verdad y sus inseparables compañeras. Más adelante voy a decir cómo se debe de utilizar. Muy interesante. Es para mí lo que más me gustó de todo lo que he montado aquí. Lo comentaremos. En el momento de abordar esta charla, únicamente nos hemos marcado el objetivo de compilar y valorar, dejando mucho en el tintero, lo esencial de la extensa obra de Jovellanos relacionada con las ciencias, con el fin de facilitar en su contexto una mejor comprensión. No pretendemos, por tanto, presentar nada nuevo, únicamente aunar o como mucho despejar alguna duda desde el talante divulgativo y cercano, al mismo tiempo que nos reafirmamos hasta qué punto sus ideas eran modernas y adelantadas a su tiempo, homologables en muchas ocasiones a los más preclaros e ilustrados europeos. La formación académica de Jovellanos no fue todo lo excepcional que él hubiera deseado. Él mismo confiesa con sinceridad las carencias sufridas en la universidad y lo expresa sin remilgos en su recepción en la Real Academia de la Historia de esta manera. Dice: en mis primeros estudios seguí sin elección el método vulgar de nuestros preceptores. Me dediqué después a la filosofía, siguiendo siempre el método común y las antiguas asignaciones de nuestras escuelas. Entré en la jurisprudencia sin más preparación que una lógica bárbara y una metafísica estéril y confusa, en las cuales creía entonces tener una llave maestra para penetrar al santuario de las ciencias. Las ciencias, siempre tenemos las ciencias por el medio. Mis propios directores miraban como inútiles los demás estudios, incluso el de la historia, y dedicados siempre a interpretar las leyes romanas, creían perdido el tiempo que se gastaba en leer los fastos de aquella república. De forma que hasta el ejemplo de mis propios maestros contribuyó a separarme de un estudio que después el tiempo me hizo conocer del todo necesario. Hemos de contextualizar y justificar las palabras de Jovellanos al destacar que en aquel último tercio del siglo XVIII la enseñanza en España se encontraba bajo un sistema de dirección local que permitía disparidades enormes en las condiciones de trabajo, que incluso los salarios de los maestros cobrados tarde, mal y casi nunca. Sobre todo después de la expulsión de los jesuitas. La educación dependía económicamente de la calidad de personas particulares y tendía a encontrarse en las ciudades, dejando sin enseñanza a las poblaciones pequeñas. La enseñanza secundaria no existía.
Las universidades tradicionales, como ya hemos visto y denuncia nuestro prócer, eran centros enquistados en sus enseñanzas escolásticas, todo ello aplicado a los cánones y a la teología. La experiencia cultural y científica de Jovellanos se suscitó en tres pilares: la formación académica, su nutrida biblioteca y su participación en el movimiento ilustrado. En cada uno de los discursos, informes, memorias que va escribiendo a lo largo de su vida, muestra una preocupación por un cambio en la educación y el esquema establecido en España. El propósito principal de sus esfuerzos era dar a los estudios un sentido práctico a través de las ciencias útiles, las que tienden a satisfacer las necesidades de la nación, dice. Y esto responde en su discurso sobre los medios de promover la felicidad de Asturias, dirigido a la Real Sociedad de Amigos del País de Asturias. En este discurso razona así, en estas 4 líneas. Pero sobre todo convendrá que se promuevan en Asturias los buenos estudios y especialmente el de aquellas ciencias que se llaman útiles, por lo mucho que contribuyen a la felicidad de los estados, hoy es el bienestar social que llamamos. Y la señala, son las matemáticas, la historia natural, la física, la química, la mineralogía y metalurgia y la economía civil. Y finaliza, sin ellas nunca podrá perfeccionar debidamente la agricultura, las artes y oficios ni el comercio. O sea, lo va incrustando una cosa con la otra, y el atraso lo ve él perfectamente en el origen de lo que se está, en la educación que se está recibiendo. Al año siguiente, en otro discurso cerca de la necesidad de cultivar el principado en el estudio de las ciencias naturales, insiste sobre el mismo tema y lanza la iniciativa para que se creen becas para los alumnos, antes del instituto. El instituto fue mucho más tarde, ¿no? Pero ya empezaba a haber becas a los alumnos. Por suscripción pública debían enviarse los jóvenes a los que hubiesen demostrado más inteligencia y vocación estudiosa a seguir cursos del seminario de Vergara y a pasar luego al extranjero para perfeccionarse y volver a España para ejercer la docencia y aclimatar en nuestra tierra el amor al conocimiento de las disciplinas útiles. Otra vez vuelve con él está con la utilidad pública continuamente. Su bagaje profesional, intelectual y erudito abarcó prácticamente todas las materias del saber. Abordó temas muy interesantes en su lucha contra los errores y las supersticiones de la época. Su exposición crítica le convierte en uno de los autores más leídos del siglo XVIII. Creó páginas brillantes en el drama, el ensayo, la poesía, leyó de todo y fijó todo lo que leyó. Sus conocimientos y perfección van desde el derecho a la agricultura, de la literatura a la geografía, de la mineralogía a la historia, de la física a las matemáticas, desde la política al cálculo, desde la educación hasta el arte, y las ciencias naturales o la medicina. Para ello, vamos a dedicar unos breves minutos a conocer su periplo intelectual. Una vez concluidos sus estudios, nos encontramos con un joven Gaspar con 24 años de edad, ya con cargo oficial, que ha recibido en Sevilla. Estamos hablando de los años 1768 a 1778, es un decenio, como alcalde del Trigo. Aquel cargo y situación social le permiten entrar en contacto con las ideas ilustradas llegadas de Europa, o la filosofía francesa, la tertulia de Olavide, con lo más granado de la ilustración andaluza. Nos llama la atención que Jovellanos en parte es un autodidacta en muchas de las materias que desarrolló, dado que la universidad, como acaba de decir, pues toda la práctica que está haciendo no le servía de mucho. Sí, le va a dar unas fases, lógicamente, pero no le servía de mucho. Su primera formación académica, como acabo de decir, aparte de formarle en las bases intelectuales propias, de poco le sirvió su carrera profesional. Y vemos cómo en Sevilla mejora el latín, aprende francés e inglés, maneja el italiano y el portugués, traduce, escribe poesía y teatro y completa su formación a través de la lectura. Conoce, lee y comenta con sus amigos obras recibidas de Francia. Sobre él ejercen influencia también autores ingleses, principalmente Locke, Adam Smith, Pines, Godwin, entre otros. En este ambiente, entre 1776 y 78, los 2 últimos años de Sevilla, escribe algunas sátiras sobre la corrupción de las costumbres y dice,
algunas de ellas. Todo se trafica, parentesco, amistad, favor, influjo y hasta el honor, depósito sagrado, o se vende o se compra. No se olvida de la gran educación de la nobleza y se pregunta, ¿es esta la nobleza de Castilla? ¿Es este el brazo un día tan temido en que quien libraba al castellano pueblo su libertad? Y también se dirige a los letrados. Hay alguno por aquí, no sé, me parece que sí. ¿Eres locuaz? Pues métete a letrado. Miente, cita, vocea, corta y raja y serás, sin pensarlo, afortunado. No puede expresarse más claro. Aquel joven Gaspar goza de las bondades de la capital hispalense, de sus amistades y de su participación en diversas instituciones sevillanas, como la Regia Sociedad de Medicina y demás ciencias, o la Sociedad Patriótica y Económica de Amigos del País. Y luego, antes de abandonar la ciudad, en febrero del 78, es elegido presidente de la Comisión de Enseñanza, cargo que aprovecha para fundar unas escuelas en unos barrios necesitados. Ese es el fin de su periplo, el fin muy resumido de su periplo. Porque aquí no sé si lo comento más adelante, se enamora, le da tiempo a todo. Luego ya en Madrid, con 33 años, está casi poco más de decenio, del 78 al 90. Inicia su segunda etapa ya en Madrid, en la corte comienza una actividad social, ya venía rodado de Sevilla, la vida aquella, y es invitado entre otras a la tertulia de la Fonda de San Sebastián, fundada por Moratín, considerada por algunos la más importante del siglo XVIII y la primera de las tertulias modernas. Ahí acudían escritores, dramaturgos, pintores, eruditos y periodistas. También asistía a otras como la de Campomanes o el Salón de la Condesa de Montijo, doña María Francisca de Sales y Portocarrero. Allí conoce a Cabarrús y se va convirtiendo en uno de los ilustrados más sobresalientes del reinado de Carlos III. Con la muerte de Carlos III y el miedo a los efluvios de la Revolución Francesa, tanto Cabarrús como él se convierten en apestados. Y Jovellanos es enviado a Asturias en el año 1790 hasta 1801, o otro decenio, poco más. Se le envía como comisionado. En realidad no es una comisión disfrazada de destierro simulado. Como es sabido, Jovellanos dedicó a Asturias buena parte de sus afanes. Fue un decenio que benefició mucho a Asturias por su obra escrita. Aquí comienza una etapa que se denomina muy fecunda e íntima: el diario, las visitas a la región, a las tierras limítrofes, hacer viajes, León, Santander, atención a proyectos que le encargan, consolidación de la fundación del Instituto Asturiano en 1794, ya aprovecha que estaba aquí, pues aprovechó. Y además de discursos e informes, escribe la memoria para el arreglo de la policía y de los espectáculos y diversiones públicas, y termina, porque llevaba muchos años con ello, el informe de la ley agraria, con la oración sobre la necesidad de unir el estudio de literatura al de las ciencias. Imagínense el título que le dio a este discurso: oración sobre la necesidad de unir el estudio de la literatura al de las ciencias. Y se lo digo esto por una cosa que al final voy a comentar, que es de pura actualidad. Él quería unirlas. Pues, llegado el día de hoy, ya no saben lo que hay. Un periodo también despacha gran cantidad de correspondencia, como podemos ver en sus obras completas. Un periodo de 11 años solo interrumpido por una breve estancia de 8 meses en la corte, llamado, como sabemos, para ocupar el Ministerio de Gracia y Justicia, y del que fue depuesto enseguida con el mandato de retornar a Gijón de nuevo, donde las intrigas no le abandonarían hasta llevarle a prisión. O sea, como cuando recibió la llamada a Madrid, recibe un disgusto, como ya casi todos sabemos, pues porque estaba muy bien en Asturias. Esa era la razón. Durante su corta estancia en el ministerio, trató de abordar la reforma de los estudios universitarios, que continuaban sumidos en una gran decadencia. Solo se estudiaba, y en latín, la filosofía aristotélica y la teología y el derecho canónico. Muy poco de derecho español vigente y una medicina anticuada.
Se negaba la entrada a las ciencias experimentales y a los avances científicos de los últimos siglos, aunque también había una minoría ilustrada de docentes que deseaba profundamente las reformas. No estaba solo. En la madrugada del 13 de marzo de 1801 es detenido en su casa de Gijón y hecho de Estado, como dijimos, y aquí, como señala Manuel Hernández Valdés, comienza su nuevo periplo o periodo de vida carcelaria o cautiva. Es una de las persecuciones más ignominiosas que recuerda la historia. Le trasladan a la fuerza a Mallorca. Sin cargos ni proceso alguno, se le mantuvo en silencio y casi en completa incomunicación, pero así todo, allí aprovecha para escribir textos como La memoria del castillo de Belver, o la historia, literatura y mineralogía, Memorias sobre educación pública, o sea, tratado teórico práctico de enseñanza con aplicación a las escuelas y colegios de niños. El tema de la enseñanza, como veréis, lo tenía muy metido. Casi nada. Una vez liberado en marzo de 1808, en España está en vísperas de guerra contra los franceses. A su regreso a la península, se convierte en un símbolo de patriotismo y en el mes de septiembre acepta el nombramiento para representar a Asturias en la Junta Suprema de la Junta Central Gobernativa de la Ley, constituida el 25 de septiembre de 1808 en Aranjuez y compuesta por diputados nombrados para cada una de las juntas provinciales creadas para luchar contra el invasor, cuya gestión positiva queda de manifiesto en su memoria en defensa de la Junta Central. Hasta aquí hemos tratado de componer algunos aspectos vitales de Don Gaspar y nos ayudan a exponer sus ideas sobre la educación. Como observarán, Jovellanos comienza a mostrar interés por las ciencias naturales, los avances y las expediciones científicas, además de un notable conocimiento en cada materia, movido siempre por la curiosidad intelectual hacia las maravillas del mundo natural. En el 1782 ya había propuesto el fomento de las matemáticas, la economía política y las ciencias físicas como medio para promover la felicidad de Asturias. Y lo más importante, preocupado por la necesidad de formar profesionales, técnicos especializados e instruir a la juventud en ciencias útiles. No descansa hasta haber abierto el Instituto Asturiano. Las características pedagógicas del centro fueron revolucionarias, ya que tenían un carácter práctico, enseñándose las ciencias útiles y técnicas, al mismo tiempo que de él salían especialistas con base teórica. El Jovellanos economista se muestra inmenso en obras tan pensadas como el informe de ley agraria, que termina aquí en Gijón, como ya dije antes, o el de las cartas de informe sobre minas. Su interés por las ciencias naturales nos muestra siempre un autor, como autor de elaboración para el estudio de las ciencias naturales, otro discurso que tiene especializado para el estudio de las ciencias naturales. Estaba enfocado a eso solo. O el discurso sobre la geografía histórica, la geología y la química también le ocuparon. Lo podemos comprobar en sus informes mineros, y su diario está lleno de observaciones sobre masas rocosas, vetas minerales o fenómenos geológicos de todo tipo, o sus estudios sobre meteorología, que vienen a mostrarnos sólidos conocimientos en esta materia. Hace unos meses publiqué en un diario de Gijón, en Nueva España creo, el tema de las medidas que tenía Jovellanos un mes de julio en Gijón, me parece que era, y era muy parecido a lo que hay ahora. Eso significa que tenía termómetro, barómetro, contaba con algún instrumento de meteorológico, y era muy interesante, se interesaba por todo. Quiere decir que la meteorología también la tocaba. Todo este de interés científico no era abstracto, puramente especulativo, gratuito, no. Tal y como queda patente en el elogio de Carlos III, que estaba dirigido esencialmente hacia una ciencia útil orientada a la práctica para mejor contribuir así a la financiación de los estados. Me paro en el elogio. El elogio no deja de ser un elogio, pero en estos escritos, en estas publicaciones y discursos que daba, siempre metían
lo que les interesaba, lógicamente, no solamente él, hay otros elogios de otros autores que son muy interesantes, y el elogio de Carlos III es ejemplar. No es casualidad que este elogio, leído por Jovellanos en la Real Sociedad Económica de Madrid el 8 de noviembre de 1788, el mérito más relevante que reconoce al soberano recién fallecido es el de haber dado a la nación el espíritu que le faltaba. Pero subraya también que ningún beneficio podría aportarse a la nación si antes no se inculcaba aquel espíritu de la Ilustración, y añadía en el elogio: vosotros, señores, vosotros que cooperáis con tanto celo al logro de sus paternales designios, no desconoceréis cuál era este espíritu que faltaba a la nación. Ciencias útiles, principios económicos, espíritu general de la Ilustración. Ved aquí lo que España deberá al reinado de Carlos III. Todas estas ideas quedan postergadas e incluso comienzan a cerrarse puertas por una serie de avatares ocurridos a partir de la Revolución Francesa. Este hecho proporcionó a los reaccionarios monárquicos, otros les dan otros nombres, reaccionarios de no sé qué, reaccionarios de no sé qué más, pero yo les di este nombre, reaccionarios monárquicos, porque los había liberales monárquicos también. No vamos a decir progresistas porque la palabra progresista no se usaba, no se utilizaba. Vamos a llamarlos liberales monárquicos y reaccionarios monárquicos. Y les proporcionó una justificación para evitar que las ideas ilustradas que penetraban en España, con el fin de aislarla de posibles efectos nocivos. La expresión pánico de Florida Blanca, es una expresión que se utilizó, fue acuñada por el hispanista Richard Herring para referirse al impacto que tuvo en la corte de Carlos IV, el sucesor de Carlos III, la noticia del triunfo de la revolución en el país vecino, y que se tradujo en una serie de medidas represivas decididas por el conde de Florida Blanca como primer secretario de Estado y del despacho para evitar el contagio revolucionario. A lo anterior hemos de sumar la invasión posterior de Napoleón en 1808 y la monarquía absolutista de Fernando VII, que supondrían una crisis y un retroceso, otro retroceso más del cual España no se recuperaría hasta pasados unos años. Pero eso es otro tema. O sea, cuando no teníamos el lío dentro, nos lo traían de fuera, eso está claro. Pero bueno, eso pasa en todos los países, o en muchos. Todo este movimiento ilustrado no surge de repente en la península. Hemos de observar cómo a finales del XVII ya comienzan a reunirse algunos intelectuales y políticos en tertulias filosóficas en Valencia, Sevilla o Madrid, que intentan interesarse por algunos aspectos de una nueva filosofía que llega de Europa. La Ilustración pone en el centro la felicidad humana y la razón, y en el primer plano la libertad individual y la tolerancia religiosa. En la primera mitad del siglo, las ideas ilustradas propiamente españolas se limitan a los escritos de Feijóo, y es a partir de 1760, sobre todo durante el reinado de Carlos III, que ya citamos, cuando realmente el peso de algunos ilustrados comienza a conocerse y a tenerse en cuenta. Estos ilustrados son una minoría culta formada por algunos miembros de la burguesía, la nobleza y algunos clérigos, pocos, que se interesan por las nuevas ideas procedentes de Francia o Reino Unido y que plantean la necesidad de reformar algunos aspectos de la vida social, económica, cultural del país. Ideas que se extienden hasta 1810 y su recorrido cobra gran importancia en instituciones de nuestro país, tales como la universidad, volvemos otra vez, aunque las nuevas ideas avanzan muy despacio entre las aulas, hay enfrentamientos, hay diferentes opiniones, y pasan los años hasta que en el siglo XIX se conforman de otra manera. Pero eso es otro tema. También, aparte de la universidad, las sociedades económicas de amigos del país que se preocupan por la difusión de las ciencias útiles, en abrir escuelas, en hacer charlas, en inversiones, en traer a gente del extranjero, etc. Ya se consideraba, esas son las dos, las sociedades económicas y la universidad, ya se consideraba a Jovellanos como el más representativo de los ilustrados españoles, preocupado por extender el conocimiento de las ciencias útiles, que se ocupa, junto con otros ilustrados, en remover los estorbos morales o derivados de la opinión y, concretamente, los obstáculos que se oponen a la difusión de los conocimientos
conocimientos útiles, que incluyen el informe de la Sociedad Económica en el siguiente de Ley Agraria, que ya hablamos. En su plan para la educación de la nobleza y clases pudientes españolas, señala, entre otros muchos detalles, que los colegios estudiarán primeras letras, lengua castellana, lengua latina y lenguas modernas, filosofía moral, comercio, aritmética, política, economía, elementos de matemáticas y ciencias exactas, retórica y poética castellanas y latinas, dibujo, bellas artes, baile, esgrima y equitación. Toda una renovación de la enseñanza. Estamos hablando del siglo XVIII, no del XIX ni del XX. Ahora volvamos de nuevo al papel de don Gaspar y las ciencias. Guarda un gran respeto por la naturaleza, como ya venimos viendo. Teje un diálogo racional en el que trata de buscar una plena armonía que repercuta en las nuevas formas de estudio y enseñanza que propugnaba para su instituto. Al referirse a la relación entre hombre y naturaleza, escribe 4 líneas. Pero guardaos, amados compatriotas, de buscar de este precioso instrumento, se refiere a las ciencias que solo dan culto a la verdad demostrada, guardaos de aplicarle a objetos que no son dignos de su excelencia y nuestra voluntad. No olvidemos jamás que nos fue dado para mejorar nuestra existencia y concurrir al bien del género humano, y que si somos llamados al estudio de la naturaleza, no es para satisfacer nuestro orgullo, sino para socorrer nuestra miseria. Palabras muy importantes estas, ¿eh? Del mismo modo, el promotor del Instituto, en la oración sobre la necesidad de unir el estudio de la literatura de las ciencias que antes citamos, dirigiéndose a los alumnos del centro, esto lo hace en un mes de abril de 1797, lleva 3 años el instituto abierto, estaba en pleno apogeo, estaban viniendo alumnos y demás, y les va diciendo: no temáis, hijos míos, para inclinaros al estudio de las buenas letras, trate yo de menguar ni entibar vuestro amor a las ciencias. No, por cierto, las ciencias serán siempre a mis ojos el primero, el más digno objeto de vuestra educación. Ellas solas pueden ilustrar vuestro espíritu, ellas solas enriquecerle, ellas solas comunicaros el precioso tesoro de verdades que nos ha transmitido la antigüedad, está refiriéndose a las letras, y disponer vuestros ánimos a adquirir otras nuevas y aumentar más y más este rico depósito. Ellas solas pueden poner término a tantas inútiles disputas y tantas absurdas opiniones, y ellas, en fin, disipando la tenebrosa atmósfera de errores que gira sobre la tierra, pueden difundir algún día aquella plenitud de luces y conocimientos que realza la nobleza de la humana especie. O sea, no desprecia la literatura y el latín y todo lo que es las humanidades. Mas no porque las ciencias sean el primero, deben ser el único objeto de vuestro estudio. El de las buenas letras será para vosotros no menos útil, y aún me atrevo a decir no menos necesario. Porque, ¿qué son las ciencias sin su auxilio? Si las ciencias esclarecen el espíritu, la literatura lo adorna. Si aquellas le enriquecen, ésta pule y avalora sus tesoros. Las ciencias rectifican el juicio y le dan exactitud y firmeza. La literatura le da discernimiento y gusto, y le hermosea y perfecciona. Y continúan puntos más abajo, me salto. ¿Y por qué no podré yo combatir aquí uno de los mayores vicios de nuestra vulgar educación? El vicio que más ha retardado los progresos de las ciencias y los del espíritu humano. Se está haciendo preguntas continuamente sobre las ciencias, sobre el porqué, y que no vienen. Bueno, Jovellanos también entreveía peligros por el mal uso de la ciencia. Esto es lo que os anunciaba al principio, que para mí es el meollo de un poco de este tema. Preocupación que hoy existe y que hoy está presente en la política, en las sociedades científicas y en los progresos. Ya Gaspar Gómez de la Serna, en su magnífica obra Jovellanos, el español perdido, que escribió en 1975, al referirse a este asunto destaca que, entre comillas, hay un par de párrafos en que Jovellanos, pisando ya el umbral de la ciencia y de la tecnología,
que hará su gran escalada en el mundo contemporáneo 150 años más tarde, hagamos cuentas, 1790 más 150 años, nos colocamos en 1945. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó ahí? Pues pasó lo que veis ahí en la imagen. Parece también adelantarse otro tanto a las graves preocupaciones y peligros de la deshumanización y aniquilamiento que embargan a un hombre que hoy, ante su propio poderío científico y tecnológico, interpretamos, ya aparte, que Gómez de la Serna nos pone a resultas del impacto que la bomba atómica produjo en el mundo aquel 6 de agosto de 1945, que dio como resultado el fin de la Segunda Guerra Mundial. Casualmente, 150 años después de que Jovellanos advirtiera del mal uso de la ciencia. En este sentido, en 1794, el discurso inaugural del Instituto muestra su preocupación sobre el mal uso de la ciencia para el descubrimiento y el dominio de la naturaleza por el hombre. Y ahora vamos a las palabras de Jovellanos. Hemos dejado las de Gómez de la Serna, pero esto es lo que dijo él. Pero estos dones preciosísimos dados al hombre para conocer la naturaleza y poseerla, ¿serán convertidos por su orgullo en instrumentos de opresión y de ruina? Pero si el hombre hubiese de ejercerla según su albedrío o sus pasiones, ¿nacería tan débil y desnudo, tan tímido y desarmado como sale al mundo? Sin duda que entonces la providencia, refiriéndose al Creador que dice también, le habría dotado de más vigor y agilidad que a otras criaturas, y dándole una fuerza superior a la fuerza y poder de los elementos. Entonces no me hubiera acercado de tantos peligros, ni sujetado a tantas necesidades y miserias. Reconozcamos, pues, que no teniendo otra superioridad que la de nuestra razón, si por ella dominamos en la naturaleza, debemos también dominar según ella. O sea, podemos dominar la naturaleza, pero con la razón por delante. Sin la razón, abocados estamos a una destrucción o lo que sea. Ya prevé que una ciencia mal utilizada puede llevarnos a algo malo. No podía ver tan claro, pero él veía algo. También comentaría cómo las matemáticas habían sido, hasta la llegada de los nuevos conocimientos, esto siento que se acabó. Me parece que se acabaron las baterías. Los nuevos conocimientos cultivados solo especulativamente y nunca convertidas ni aplicadas al beneficio de la humanidad. No nos cansamos de afirmar que nuestro ilustrado a su tiempo. Aquí acabamos de ver un ejemplo y no admite discusión alguna. Creemos también prudente aclarar que lo que hoy conocemos como física, en el siglo XVIII se llamaba filosofía experimental o natural, y era considerada una rama de la filosofía, la física que conocemos hoy, y que la astronomía, la geodesia, la cartografía, la astronomía náutica y la fabricación de instrumentos eran considerados parte integral de la nueva filosofía experimental. La astronomía, en especial la astronomía matemática, como la que hacía Copérnico, era una rama separada y no fue parte de la filosofía natural hasta que Isaac Newton las unió a las dos en su obra Principia Matemática en 1687. Por ejemplo, en los siglos XVII y XVIII, uno de los retos científicos más importantes era encontrar un método fiable para determinar la longitud en alta mar, problema que fue finalmente resuelto por el británico John Harrison con su cronómetro náutico. Jovellanos se posicionaba a favor del método newtoniano que consistía en conjugar la filosofía natural y la física experimental. Al hablar de la experimentación y las matemáticas que distinguían a los nuevos saberes de los antiguos, Jovellanos expresaban de este modo: el estudio de la física apoyado sobre la experiencia y el cálculo se perfecciona. Nacen con él las demás ciencias de su jurisdicción: la química, la mineralogía y la metalurgia, la historia natural y la botánica.
Nadie pone en duda de que Jovellanos fue un reformista benevolente, pacífico, amigo de hacer las cosas dentro de un orden y sin sobresaltos. Era de la opinión de que el Estado debía tutelar las obras públicas y la modernización de los servicios sociales y educativos. Difícilmente toleraba imposiciones. Para él, la razón era la clave en el devenir y el desarrollo del ser humano. Entre su legado sobre educación destacan las ideas recogidas en la Memoria sobre Educación Pública, que escribió en 1802, Mallorca, para un concurso de la Sociedad Económica Mallorquina o las bases para la formación de un plan general de instrucción, que presentó en Sevilla, estando en Sevilla en 1809, a la Comisión de Instrucción Pública de la Junta Central. O sea, en Mallorca se preocupa de la educación, en Sevilla se vuelve a preocupar de la educación. Seguimos. En los dos escritos establece que la educación ha de aspirar a la universalidad y debe centrarse en la educación física, una buena enseñanza de lengua castellana, para reforzar la capacidad de pensamiento, el plurilingüismo y el estudio de las ciencias aplicadas. Como es fácil de prever, Jovellanos no está teorizando, en realidad está hablando de su experiencia como fundador del instituto. Por eso sabe que esta modalidad de enseñanza es la adecuada para jóvenes que aspiran a ejercer profesiones prácticas y que, perteneciendo a familias ricas y acomodadas, sin pensar en ejercerlas, deseen una formación sabia y liberal que poner al servicio de la patria en un futuro. Esto ya es más de dos. Los profesores Ordaz, Gutiérrez Claverol y Elena de Lorenzo, en un trabajo titulado Notas inéditas de Jovellanos sobre mineralogía, editado por la Universidad de Salamanca en 2010, nos descubren a un Jovellanos que durante su cautiverio en Mallorca elaboró, entre otros escritos de aspectos relacionados con las ciencias, uno en 1802, con el título Historia literaria mineralogía, un título un tanto extraño, ¿verdad? Historia literaria mineralogía, donde muestra un claro apoyo a la experimentación como método científico. En dicho manuscrito concede gran importancia a los conocimientos químicos como fuente de otras ramas del saber científico y sus aplicaciones en los distintos ámbitos de la agricultura, la minería y la industria. De hecho, dedica más espacio a hablar de química que de mineralogía. La química, dice, fue madre de la mineralogía y es autora y maestra de todas las ciencias, y propiamente alma suya. Y más adelante añade, la química interesa a todos por sus inmensas aplicaciones, por su extensión a la inteligencia de todos los fenómenos que vemos y último conocimiento del orden y magnificencia de la naturaleza. Realmente también. De esta forma defiende el estudio de la materia y dice, este ambiente que respiramos, estos alimentos de que nos nutrimos, la sangre que bulle en nuestras venas, el aire, el agua, el fuego, todo es gas. Todo pertenece a estos estupendos fluidos en mil maneras combinados, sustancias impalpables, indóciles y que sin embargo ha sabido sujetar a su mano el poderoso genio de la química. Fijaros qué bonito. ¿Pero acaso la química robará a la naturaleza todos sus arcanos? No, por cierto. Una mano invisible detendrá sus pasos y refrenará su temeridad si no lo respetara. El hombre no verá jamás en los seres sino formas y apariencias. Las sustancias y las esencias de las cosas se negarán siempre a sus sentidos. Aquí se equivocó un poco. A la vista de este manuscrito hemos de sacar en conclusión que sus conocimientos en materia química y mineralogía son extensos. Se ha interesado, leído y estudiado obras de gran calado en su época, bien traducidas o en su edición original de autores franceses e incluso españoles. Paralelamente a los avances técnicos y científicos del siglo, las sociedades de amigos del país se crearon para aportar al progreso aquellas ideas ilustradas que la sociedad iba aceptando, así como el apoyo al desarrollo económico. Tratan de estudiar la situación de cada provincia para fomentar la agricultura, el comercio o la industria y finalmente impulsar las ideas liberales, fisiócratas, la traducción, la publicación de libros, como ya dijimos anteriormente.
Hoy Jovellanos se ha reconocido por especialistas en educación como un adelantado en pedagogía, al profundizar en su idea de articulación e integración en todos los saberes entre las distintas disciplinas científicas y humanísticas. Y en concreto en el Instituto Asturiano, en el que insistirá en la necesidad de unir la literatura, las ciencias naturales, la geografía y la historia. En su oración inaugural del Instituto en 1794, dice: buscad el primero, el más seguro de todos en aquellas ciencias que solo dan culto a la verdad demostrada, ciencias que el hombre mismo inventó y llevó a mayor altura. Ellas son el grande, el poderoso instrumento de la razón humana, son las precursoras de la verdad y sus inseparables compañeras. Nada hay en su jurisdicción de ambiguo ni dudoso, nada que no sea cierto y demostrado. El domingo 20 de julio del 94, 6 meses más tarde del anterior, vuelve a cargar contra el uso indiscriminado del latín en la enseñanza. Otro tema que tiene entre ceja y ceja, pero que además es un latinista empedernido, Pero dice: sigue el paseo con Pedralles, paseado por aquí por la playa. Echa de menos la enseñanza de latinidad, Pedralles. Quisiérala para el instituto, dice. Insisto en su inutilidad, que es corto el número de los que pueden seguir las ciencias intelectuales, que en castellano se pueden escoger buenos modelos del buen decir y disfrutar los antiguos por medio de traducciones, que el conocimiento de las lenguas inglesa o francesa, hoy tan sabias y pulidas, ayudarán a él. No puede expresarse más claro. Desde esta perspectiva han de considerarse objeto de instrucción todas aquellas verdades teóricas que tienen su fundamento en la observación y en la experiencia, no las promulgadas por la autoridad, por el prestigio, por la tradición, sino aquellas que son susceptibles de ser experimentalmente verificadas. Y estas verdades, rigurosamente distinguidas, ordenadamente resumidas, metódicamente enlazadas y sistematizadas, constituyen la ciencia. Pues las ciencias, dirá, no son otra cosa que un depósito de todas las verdades que la observación y la experiencia del género humano han descubierto desde los siglos más remotos. Sus teorías sobre educación y sus experiencias en los diferentes niveles educativos tuvieron un impacto considerable en su época y en los siglos posteriores, inspirado en las principales doctrinas ilustradas europeas. Y como buen conocedor de la enseñanza tradicional, defendía que la instrucción pública habría de contribuir a la felicidad de los ciudadanos y de la nación, y así como la perfección del ser humano, al mismo tiempo que mejoraba la conducta pública y privada. Pero veamos también lo que dice por carta a un profesor de la Universidad de Oviedo, en cuyo contenido claramente muestra su punto de vista sobre la configuración de la enseñanza de las ciencias dentro de la universidad. Y le dice: hablando de nuestros métodos de enseñanza, es imposible prescindir del más radical y por su extensión del más dañoso vicio a que están sujetos. ¿Hay por ventura mayor absurdo que enseñar las ciencias en una lengua extraña? No condeno el estudio de la lengua latina, que aprecio y que tal cual pez hace mis delicias. La creo necesaria para formar un buen humanista, porque al fin contiene los grandes modelos del arte del bien decir en todos los géneros, modelos que las lenguas modernas han copiado muy imperfectamente sin haberlos podido igualar. La carta es mucho más larga y sigue con cuatro líneas. Pondré a usted un solo ejemplo. Es indisputable que la lengua francesa y aún la inglesa sean necesarias, o por lo menos en gran manera útiles, para el conocimiento de las ciencias exactas y naturales, porque al fin en ellas está contenido cuanto han adelantado los modernos en estas utilísimas ciencias. Esto lo escribe el profesor Antonio Fernández de Prado en diciembre del 95. A pesar de ser un reconocido latinista, como acaba de reconocer, no obstante, durante su estancia en la Secretaría de Gracia y Justicia, el ministro, donde se dilucidaban asuntos relativos a la instrucción pública, estuvo a favor de la eliminación del latín como lengua oficial de las universidades y autorizó algunas traducciones al castellano para facilitar el estudio de las ciencias. Lógico. Otra muestra de las que con el paso del tiempo
se suma a sus acertadas decisiones. Según el profesor José Miguel Caso, su amigo, el matemático Pedralles, quería que el plan de estudios del Instituto Asturiano se incluyera en latín. Sin embargo, más adelante, en 1800, su amigo, el canónigo González de Posada, se asustarán del proyecto del curso de Humanidades, creyendo que Jovellanos iba a incluir el latín entre los estudios científicos y técnicos. O sea, había disparidad de opiniones con el latín, como puede haber ahora, seguro, también. No se piensa más que con palabras, asegurará Jovellanos, y por tanto, en la misma medida en que ese instrumento se domine mejor, se perfeccionará el entendimiento. Aspira a que los alumnos se perfeccionen como seres humanos, como científicos y como técnicos. Y para ello necesitan una formación humanística, pero de humanidades castellanas. El latín es un instrumento para acceder a las obras de las ciencias intelectuales, como él las llama. Pero el inglés y el francés son más útiles para sus matemáticos y mineralogistas. Como ya adelantamos, en 1790, aunque oficialmente es comisionado para inspeccionar las minas de carbón y Asturias, la autoridad era un destierro. Así todo, Jovellanos no desaprovecha el tiempo. Hasta el 97 se dedicó a viajar, a escribir, trabajar. Muchas de sus actividades, como dijimos, se justificaban con motivaciones oficiales, pero en otros muchos casos sigue sus particulares apetencias. Observa, se informa, critica, piensa y proyecta. También contacta y verifica los problemas que padece Asturias, lo que le impulsa, entre otras cosas, a llevar a cabo su viejo querido sueño de establecer en Gijón un instituto. El instituto, vamos a hablar un poco de él también, porque al final Cabo trabajaba para él, como quien dice. Finalmente nos encontramos con la obra a la que Jovellanos consagró su mayor entusiasmo, sus mejores luces, buena parte de sus recursos y todos sus desvelos, que fue la que él llamaba la niña de mis ojos, le daba ese nombre al instituto. Los principios de la institución quedan claramente definidos y escritos en su ordenanza. En su artículo primero lo establece de la siguiente manera: el objeto general del instituto será la enseñanza elemental de las ciencias exactas y naturales, especificándose a continuación. El fin particular y determinado a que se encaminará toda enseñanza será doctrinar hábiles y diestros pilotos para el servicio de la Marina Real y mercantil, y buenos mineros para el beneficio de las minas de este Principado, y señaladamente las del carbón de tierra. Y el fin general, difundir por el mismo Principado los conocimientos útiles en beneficio de la educación noble y popular y de la pública ilustración. Es decir, Jovellanos, con la honradez que le caracterizaba, indica en primer lugar como objetivo del instituto la enseñanza de las ciencias, y eso ya lo tenemos muy claro. Y por si alguien lo dudaba de qué tipo de ciencias se trataba, añade que las exactas y naturales. ¿Por qué la enseñanza de las ciencias? ¿Por qué este nuevo tipo de educación nacional en instituciones distintas a las universidades? Porque no tenía nada que ver con la universidad. La respuesta era difícil de asimilar por la universidad. De ahí la lucha que tuvo con la de Oviedo, que era la más cercana. Supongo que en otra provincia, si hubiera ocurrido esto, pues tendría lo mismo, la misma enfrentamiento. La respuesta era difícil de asimilar por la Universidad Española, que en aquella época, pero contiene la clave principal de la creación del Instituto Asturiano. Como ya dijimos anteriormente, la Universidad Española iba perdiendo su prestigio y quedaba abocada a una situación de pobreza intelectual. Por tal motivo, no puede extrañar que en la primera mitad del 18 se señalara el corto alcance de algunos de nuestros profesores como la primera de las causas del atraso que se padece en España en orden a las ciencias naturales. Correspondiendo con el método práctico que propugna, concede una enorme importancia a la práctica y la organización docente del nuevo centro. Tal enfoque práctico lo encontramos en estos dos puntos: el interés por la dotación y cuidado de los gabinetes y laboratorios para el estudio de las matemáticas y dibujo, para la náutica, para la enseñanza de la física, la química y la mineralogía. Ya vimos aquí cómo compra libros, ahí tenemos libros técnicos para el instituto, y vemos aquí también
paga un telescopio, que luego lo devuelve, los precios, o sea, esto está ahí y viene para él. El interés de la dotación, le preocupa la dotación del instituto, la programación de actividades prácticas, dijeron lo que hablamos ahora de un diseño curricular de centro, un proyecto educativo. No se utilizaban estas palabras, pero viene a ser, eligió el proyecto educativo del instituto, eso está clarísimo. La programación de actividades prácticas, tanto en el levantamiento de planos como en las prácticas que deben realizarse en los barcos del puerto de Gijón o en las minas de proximidades. Eso era lo que pretendía el interés por la dotación del instituto. El fundador del instituto, estaba convencido de que el progreso material, o como antes se decía, la felicidad pública, solo tenía un camino, el de unas instituciones públicas y privadas capaces de promover las ciencias útiles, las tecnologías aplicadas a la industria. Un camino que debería empezar por la escuela y acabar en la universidad. La idea del prócer era la de impartir nuevas ciencias útiles en centros específicos sin conservar en las universidades las que ya se impartían, de acuerdo con su singular tradición. Sostiene la idea de la coexistencia de los dos grupos de ciencias, ambas necesarias, las cuales se distinguían por sus respectivos métodos y cuya enseñanza estaba orientada a grupos sociales diferenciados. De ahí la propuesta de establecer centros educativos separados. Todos estos ideales políticos, económicos o filantrópicos se relacionaban en la mente de Jovellanos con la educación. Por esto cree que, y dice, el bien público exige que la buena y liberal instrucción se comunique a la mayor población posible de ciudadanos. Y sigue diciendo, obsérvese que la utilidad de la instrucción considerada políticamente no tanto proviene de la suma de conocimientos que un pueblo posee, ni tampoco de la calidad de estos conocimientos, cuanto de su buena distribución. Jovellanos estaba encargado de razones para fundar en Gijón, desligado de la intencionalmente de la Universidad de Oviedo, la de fundar en Gijón el Instituto Auxiliar de Náutica y Mineralogía, cuyo lema era Quid Verum Quid Utile, como ya saben, y en cuyo reglamento, entre otros, también se recogía lo siguiente, que aunque las ciencias físicas tienen por objeto el conocimiento de la naturaleza, el fin principal es aplicar este conocimiento al socorro de las necesidades del hombre. El Instituto Asturiano fue concebido como lo que hoy conocemos como un centro modelo de enseñanza secundaria, más o menos, orientado a la instrucción científica. En el Instituto se realizaron algunas de las ideas esenciales de Jovellanos: la instrucción como base de toda prosperidad, el énfasis en las ciencias útiles frente a una estricta tradición escolástica, el concepto armónico de la educación. 4 años después de su inauguración, el promotor se siente optimista y contento por los progresos de los alumnos en el centro. En cartas a Francisco Antonio Quintana y a Juan Nepomuceno Pedrosa, del 29 de noviembre del 98, les dice: el instituto hace su enseñanza a los más rápidos progresos. Vamos a concluir el segundo curso de matemática superior y el segundo de náutica, y en ambos han salido discípulos de sobresaliente instrucción, no solo en estas ciencias, sino también en la lengua francesa e inglesa y en el dibujo. En otra ocasión, en el 99, escribe a Martín Fernández de Navarrete por carta: el día 7 inauguré el principio del curso de ciencias naturales, objeto de todos mis desvelos e hipoteca de mis mejores esperanzas. Dije una oración sobre las ventajas que promete este estudio, que fue oída con gusto, y desde el 8 continúan las lecciones. Los alumnos que concurren a ellas son 8, y además 3 o 4 oyentes de afuera. La aplicación de ellos y su excelente preparación en los estudios anteriores, así como su ingenio y sus conocimientos de dibujo y lenguas, me hacen esperar los mayores progresos. ¿Qué nos faltará entonces? El predominio de las ciencias aplicadas hacía invisible su inclusión en el ámbito universitario, siempre especulativo, lo que provocó los primeros contratiempos con la Universidad de Oviedo. A estos celos universitarios se unieron los recelos eclesiásticos, sobre todo en relación con los libros comprados para la biblioteca del centro, que fue vigilada constantemente por los comisarios de la Inquisición, como
como muchos de ustedes saben. Caído en desgracia, su promotor, el instituto, corrió su misma suerte y cerró sus puertas en 1808. La pena fue de Jovellanos cuando llegó a Gijón, como lo encontró en 1808. Pero eso es otro tema. Aquí habíamos comentado, redactó el informe de ley agraria, finalizó, llevaba muchos años y mucha gente trabajando sobre él. No fue Jovellanos solo que trabajó sobre el informe de ley agraria, fue el encargado de terminarlo, pero fueron muchos los autores. Bueno, pues esto se acaba. El tema del informe de ley agraria, que no somos escasos, hemos de tratarlo, aunque solo sea de forma tangencial. Fue considerado el manifiesto por excelencia de las sociedades económicas y amigos del país. A lo largo del texto se repite de forma continuada la necesidad de fomentar las ciencias útiles, así como las herramientas para desarrollarlas, entre ellas los nuevos centros educativos. O sea, también metía en el informe de la ley agraria las ciencias, los centros educativos para los agricultores, etc. Un ejemplo lo tenemos en el siguiente fragmento de dicho informe. Para que los institutos propuestos sean verdaderamente útiles, convendrá formar unos buenos elementos, así de ciencias matemáticas como de ciencias físicas, y singularmente de estas últimas, unos elementos que al mismo tiempo que reúnan cuantas verdades y conocimientos puedan ser provechosos y aplicables a los usos de la vida civil y doméstica, descarten tantos objetos de vana y peligrosa investigación como el orgullo y la livianidad literaria han sometido a la jurisdicción de estas ciencias. También deploran las carencias de conocimientos técnicos frente a la abundancia de, y escribe, tantas cátedras de latinidad y de añeja suelda filosofía como hay establecidas por todas partes, contra el espíritu y aún contra el tenor de nuestras sabias leyes. Tantas cátedras que no son más que un cebo para llamar a las carreras literarias a la juventud, destinada por la naturaleza a la buena política y a las artes útiles, y para amontonarla y sepultarla en las clases estériles, robándola a las productivas. Tantas cátedras, en fin, que solo sirven para hacer que superabunden los capellanes, los frailes, los médicos, no sé por qué decir los médicos, los letrados, los escribanos y sacristanes, mientras escasean arrieros, marineros, artesanos y labradores. No es una parte. ¿No estaría mejor suprimirlas y aplicar su dotación a esta enseñanza provechosa? Él, con el ánimo de defenderlo de él, pues atacaba a las demás. La exposición que Jovellanos realiza de su informe es demasiado larga y daría para toda una charla que quedaríamos corto. Hemos de dejar para otra ocasión y a personas más cualificadas temas tan interesantes como la dicotomía de las dos culturas. Les hablaba al principio. Sí. El escritor británico Charles Percy Snow introduce en su ensayo Las dos culturas, publicado en 1959, este libro que tiene ahí, y que aún hoy colean en algunas tesis sobre la ruptura de comunicación entre las ciencias y las humanidades, y la falta de interdisciplinaridad entre ellas es todavía muy disputada con significativos defensores y detractores. Pensemos que Jovellanos era un gran defensor de las ciencias y las humanidades, pues todavía no está el tema arreglado. A mí no me cabe duda de que Jovellanos, con sus ideas sobre la ciencia y las humanidades, ayudó a iniciar este debate que dura hoy todavía. No sé si ustedes, yo al menos cada vez que leo algo de Jovellanos, ya para terminar, descubro nuevas ideas. No cabe la menor duda de que estamos ante uno de los personajes principales de nuestra historia, reconocido por la historiografía nacional e internacional, y del que a pesar de los años aún podemos aprender mucho. Llegará un tiempo en que ojalá los poderes públicos sepan tomar entre sus manos, leer y entender alguna parte de su obra. Cierto es que en algún momento alguno pensaría, Jovellanos, por favor, que estamos en el siglo XXI, no en el XVIII. Pero llegado el caso, él tendría una respuesta. Les diría, lo esencial de los problemas es siempre lo mismo, solo cambian las circunstancias. Y con estas breves escalas en la obra de este español ejemplar, confío en no haberles aburrido, o al menos que les haya servido para clarificar algunos detalles diseminados en la materia educativa en la extensa obra del pensador adelantado su tiempo. Pues muchas gracias por todo.
Adelante. Sí, primero, enhorabuena. Segundo, la pregunta, una pequeña introducción, Orlando. Cuando comentas el tema de las ciencias y lo que él sabía, lo que se interesaba por la meteorología, la astronomía, yo una vez en una exposición de Jovellanos se lo dije, porque él tenía 3 hermanos que eran oficiales de la Armada. Entonces, los oficiales españoles de aquella tenían una formación excelente, como ahora. Entonces tenía una formación muy buena. Conocían, hay que pensar que, vale, lo que tú decías, la longitud no se conocía, pero si te das cuenta, en el Atlántico o en el Pacífico éramos los autos. ¿Por qué? Porque se hacía la navegación por estima, que se calculaba, se sabía la astronomía, los mapas eran excelentes y luego estaba la experiencia marinera enorme. Y aparte tenía que conocer técnicas también, porque las velas, todas estas cosas. Entonces hay que pensar que la mitad de la Tierra, que es prácticamente el Océano Pacífico, historiadores actuales como Australiano, para no decir que es español y por lo tanto barre para casa, o no, porque bueno, tampoco barre para casa, a saber cómo están las cosas. Oscar Spade, ¿no? Decía el lago español, que durante varios siglos solo navegaban los españoles, nadie más sabía. Si luego lo aprendieron los ingleses fue porque en Manila robaron los mapas. La pregunta, entonces, esos 3 hermanos, ¿qué influencia habrán tenido en Jovellanos al mostrarle todas las técnicas que conocían de astronomía, de aparatos, de medición, de todas estas cosas? Pues yo creo que pocas, por una razón. Porque Jovellanos no iba destinado a por aquí, no iba destinado al clero. Y yo creo que no le interesaba o poco le formaron para ir. Y de hecho su formación no fue nada de esto. Ahora, posteriormente, en correo que hubiera tenido con ellos, tampoco era la comunicación a distancia. Uno murió en América, otro murió en el sur, aquí. Estuvieron siempre muy distanciados, pocos se dieron, los hermanos. ¿Ya? ¿No le mandaban aparatos? No los compraban. Se compraban todos, venían todos a través del puerto o a través de correos, se compraban. No había comunicación con ese tema. Y eso que no es un tema que llame la atención en sus diarios de Francisco me dijo esto, el otro hermano, no lo veo, vamos, había que pormenorizar un poco, pero no lo veo que tuviera relación en este aspecto. Hombre, no cabe duda que la Marina había que saber, pero tampoco hay estadísticas de cuántos barcos se perdían, Era la única Marina que había, está claro. Más que nada por la situación de España, por lo que fue España, la cercanía al Atlántico, la situación, la península ibérica era una situación privilegiada para eso. De ahí viene toda la costa. Había registro, lo que pasa es que muchos barcos se perdían por las tormentas y demás, que claro, fíjate hoy día todavía, ¿no? Es decir, pero... ya estaba la Marina, la Armada, ya estaba la Armada, era la Armada la que funcionaba, porque utilizaba la Armada también para el transporte, ¿no? Mercantiles y Armada, había los dos, pero bueno. Él lo que pretendía era el carbón, sacar el carbón de Asturias, era su organización, era sacar el carbón. Pedro Menéndez de Avilés, en 1500 y pico, inventa el sistema de protección que se sigue utilizando hoy en día. Se sigue utilizando para la protección. No quiero extenderse. ¿Alguna otra pregunta? Fernando. Y es que acabo de alucinar porque no tenía en cuenta, alucinar en el sentido en que al repasar la biografía de Jovellanos, tal y como lo has hecho, de forma excelente, por cierto, acabo de darme cuenta de que es un precursor del materialismo. Ese enfrentamiento que hace... Como más de él. Claro, ese enfrentamiento que hace directo contra el latín, no por lengua, sino porque era la lengua que se utilizaba en la escolástica, que era la formación universitaria que se mantenía en su tiempo. Ese predominio de la ciencia, ese intentar conciliar, no obstante, con las humanidades, que evitó por los pensadores de esa época, quizás por no ser tan jacobinos, vamos a llamarlo así, o por jacobinos, quizás fue uno de los que detuvieron lo que sería en Francia la Revolución Francesa. Yo no sé si por 3 motivos, esa es la pregunta.
porque tenía fe en Dios, es decir, creía en la existencia de un ser superior, divina providencia lo menciona, Porque era un patriota. porque tenía miedo a la Inquisición, que en España era potente, o porque carecía de un sistema filosófico. Él no era filósofo, hacía pensamiento, escribía, no era escritor exactamente, no era poeta, no era novelista. Tenía formación. Tenía formación científica, no era un científico exactamente, y al ser por eso decimos, nuestro prócer era un, ¿cómo dicen siempre? Un polígrafo. Y entonces yo digo, no llegó más lejos porque no tenía un sistema como podía tener Descartes o Kant o Spinoza o Hegel. Si se hubiera dedicado a una cosa sola hubiera llegado a lo mejor a algo, pero era eso, lo quería todo, se abarcaba todo. Hay mucha gente ahora que lo queremos abarcar todo y no podemos, pero lo abarcaba todo. Si es que lo abarcaba todo y ese es el fenómeno de Jovellanos. Abarcaba el arte, que no hablamos de arte aquí. Estoy hablando de arte, pues estoy viendo ahí al maestro gallego, pintor, y abarcaba el arte con Bermúdez, con Martínez Marina, cuando estuvieron en Jadraque, pintando la saleta, le gustaba el arte, era amigo de Goya. Mira, la semana pasada hablando del tema de la revolución, el otro día vi en un periódico francés, tengo que mirar más, que Napoleón oficialmente le nombró ministro del Interior, o sea, fue nombrado ministro del Interior, porque es que lo vio que está para atrás, pero el nombramiento estaba en francés, a ver si alguien me lo traduce, es un periódico, bueno, como la Gaceta aquí, era partido de la Gaceta en francés, y en español, que Jovellanos estaba nombrado ministro del Interior, y decidió hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque dices tú, por sus creencias, por su patriotismo, y por el patriotismo que le llevaba a salir de la monarquía soltista. Y no veía otra forma, la otra era muy revolucionaria, claro, es que el otro venía al lado de Francia y era muy peligroso, él nunca estuvo ni a favor de la revolución, ni a favor de la democracia en aquella época. Ojo con este tema, que es muy peligroso. Es que Jovellanos no estaba a favor de la democracia, se hablaba de democracia en aquella época del 18. Siempre contextualicemos la situación. Pero ¿era un inicio de liberal? Sí, era un inicio de liberal. También tuvimos sus problemas pues tuvo que salir por patas casi de la Junta Central. ¿Por qué? Pues por exceso de honradez, de honestidad. Yo creo que sí. Porque luego lo publicó y lo leyó y murió pobre. Una cosa que no cité. La última carta de Jovellanos, la última, el 1 de noviembre de 1811, dejaba escrito en esa carta, porque no sabía si iba a morir, el 1 de noviembre, murió el 28, pero el 1 de noviembre, que estaba por Gijón, estaban los franceses ahí al lado, tuvo que salir por patas, dejaba escrito que la mitad de su sueldo del próximo mes se donara a mantenimiento del instituto. La mitad de su sueldo del próximo mes. Fijaros, no se llegó a cumplir, lógicamente, porque no lo cobró nadie. Les digo al final algo debajo de la seguridad social, porque decimos ahora. Y bueno, yo me imagino Jovellanos dudando, Dudando. ¿Cómo no va a dudar? Claro que dudaría. Lógico, como todos dudamos muchas veces, Fernando. ¿Qué escojo, un bando o otro? Y al salir de la cárcel. Hombre, me imagino que al venir desde Mallorca, que estuvo un tiempo en Mallorca antes de venir a la península, tuvo muchas reuniones allí con los ilustrados, y luego pasar por Barcelona, pasar por Zaragoza, ver cómo se estaba preparando todo, escuchar, tuvo que fraguarse su decisión de llegar a Aranjuez, donde estaba ya reunida la Junta, y decir, tengo que tomar un partido aquí, porque sus amigos tomaron el otro. De hecho, le presionaban. Moratín, me parece, Cabarrús. Daos cuenta que esta gente tenía mucha ascendencia sobre él. Le dio casi da la vida por Cabarrús. Y no pudo, no. Eso, más presión que tuvo Jovellanos, yo creo que no la tuvo nadie en ese aspecto. No voy a ir contra eso. ¿Tuvo dudas? Yo creo que sí que las tuvo, como todo ser humano. Como todo ser humano tuvo dudas. Aquí estaríamos hablando, no hemos hablado de los amores que tanto te gustan a ti, Fernando, que tuvo en Sevilla, que si tuvo un hijo o no, pero bueno, estamos hablando de las ciencias. Se enamoró en Sevilla, perdido, toca a mí. Se
enamoró locamente, sí. Luego en Madrid tuvo novietas, pero no les quiso hacer caso, porque tenía mucha ocupación. Daros cuenta que andaba a caballo por Madrid, o sea, tuvo que vestir, no puso la peluca, porque hay un detalle del cuadro primero, de lo que llamamos el Jovellanos joven, es el que está de pie en el Hernán de San Pedro, que idealizó Goya. Del Jovellanos joven tiene una aparente peluca blanca. Parece ser que no es peluca. Según el profesor Samaniego, en un artículo que leí y lo investigó, que era el pelo de él con 40 y tantos años, era pelo blanco y peinado de tal. Porque al venir de Sevilla, él en Sevilla le quitó la peluca. No tuvo peluca. Lo que pasa es que vas teniendo el pelo blanco, vas alargándolo, ponía melena, decía que dormía boca abajo para no despeinarse, y sí, es verdad, tenía una tablilla de esas como tienen los egipcios, las peluquerías no existen. Y esa no es peluca, la famosa, y la de Goya, la segunda, la que está apoyada con la mano, pues se ve que es canosa y no es peluca tampoco. No volvió a poner la peluca nunca más. O por lo menos no hay escritos que lo demuestren. La peluca no... Y una cosa muy importante que lo visteis ahí, el primer retrato está en el museo, que se hizo estando en Sevilla, y está copiado de la realidad, y está sin peluca, está con su pelo, rizado en las puntas. Pues no hubo ley en Sevilla, menudo escándalo. Pero fijaros una cosa, hay un escándalo, y a continuación hay el corte de pelo, moda Jovellanos. O sea, se pone de moda, pero primero hubo palos. Hubo un escándalo entre quiénes, entre el corporativismo de los jueces, de los magistrados. Pero la gente empezó a gustar. Y hay otra cosa importante. Aranda no le digo que no pusiera peluca porque era una por ahí el tema. El tema iba por aquí. El tema iba por la importación de pelucas. Era económico, nacional. Era un tema económico, que había muchas pelucas y había que pagarlas. O sea, todo lleva su contrabando, ¿eh? Todo tiene doble filo. Muy bien, pues creo que esto ya otro día se nos podemos seguir.